Bueno, Meli, llegamos, segundo encuentro en este día portal, 22 del 2 del 2022. Hoy hay un portal mágico y ese portal mágico nos trae a Flavia Brofoni y esta clase que estamos tan contentos de tener, ¿no, Vic? Así es, felices, les anticipamos un poquito, bueno, ahora lo vamos a presentar, les anticipamos un poco lo importante que era para nosotros que una voz como la de Flavia estuviera en el comienzo de este programa que bueno, hace tanto tiempo venimos preparando. Sobre el objetivo de hoy, lo decimos juntos, Meli. Primero, un poco ya lo decíamos, contextualizar y contextualizarnos. Si hablamos de nuevas economías, hablamos de distintos movimientos, distintas miradas, nuevas miradas, bueno, ¿por qué y en qué contexto? Nos interesa mucho buscar explorar las razones por las cuales es tan necesario, o sentimos por lo menos nosotros, y claramente ustedes también, que es importante explorar nuevas miradas sobre la economía. Entonces sentíamos que este viaje tenía que comenzar con entrar un poco en contexto, escuchar distintas voces y conectar con datos sobre el estado en el que estamos. Y obviamente estos datos, estas otras voces, estas miradas, lo queremos traer desde el activismo y desde la ciencia. Algo que vemos últimamente es que nos cuesta conectar con información dura, ¿no? Con información netamente de qué está sucediendo, y por lo tanto es que porque a veces nos pone un poco incómodos, y entonces es la invitación, van a ver que hoy más que nunca esta clase es a evitar esa incomodidad, incluso de la que nos dan los datos, para ver luego qué podemos hacer. Como bien ahí escribía con algunas personas en el WhatsApp, decir, nos quedan un montón de clases, tratemos de entender y de incorporar estos datos y estas nuevas miradas, estas voces, para ver cómo eso puede influir y actuar en lo que pienso y en lo que hago en mi día a día, ya sea en mi trabajo o en mi vida en general. Así que bienvenidísima esa incomodidad. Sí, está buenísimo lo que traes de lo que pienso. Hoy Flavia nos va a invitar a pensar y a ser conscientes desde donde lo pensamos también. Y bueno, queremos traer la conversación sobre el colapso ecosistémico a nuestra conversación en PINE. Con Meli conversamos en el diseño de este programa de que con muchos años habitando, transitando los espacios de las nuevas economías, distintos espacios, distintas organizaciones, sentimos que la conversación sobre el colapso, sobre el estado de las cosas, quizás no es una conversación que tenemos tanto dentro de estos movimientos. En algunos sí, pero sentimos que en la mayoría no. Y sentimos que hay una relación directa con conversar sobre esto, sobre animarnos a conversar sobre esto, con la exploración de posibles soluciones y de nuevas miradas. Dentro de los principios, y ya lo trajo Meli, y lo dijimos, lo pusimos en la placa al comienzo, uno de ellos es darle la bienvenida a la incomodidad, y no sé a ustedes, pero a mí me pone muy incómodo hablar de colapso e imaginarme futuros muy negativos, pero desde hace ya un tiempo vengo sintiendo y venimos sintiendo con Meli que necesitamos abrirnos a esas conversaciones. Y fue justamente Flavia quien más nos interpeló y quien más nos acercó a esa conversación. Entonces hoy queremos compartir eso que nos pasó a nosotros con ustedes. La pueden seguir en Instagram, muy activa ahí, para que puedan conectar con su mensaje y con las acciones que hace Flavia Brofoni. Flavia es activista, politóloga, especializada en ecología política, relaciones internacionales y desarrollo regenerativo. Es autora de un libro llamado Extinción, editado en el 2020 por Editorial Sudamericana. Es parte fundadora de Rebelión o Extinción, o Extinction Rebellion Argentina. Y entre tantas otras cosas, es oradora en TEDx Río de la Plata. Les compartimos para que se fueran preparando la charla de ella en TEDx Río de la Plata. Sabemos que muchas personas nos dijeron que ya la habían visto. Así que, bueno, sin más, queríamos por ahí empezar agradeciéndote, Flavia, por sumarte. Ya un poco ya dijimos bastante de por qué te invitamos. Ahora nos gustaría hacerte una pregunta y que continúes vos. Y la pregunta que le queremos hacer a ustedes, los referentes o los profes, es ¿por qué se sumaron? ¿Por qué nos dijeron que sí? ¿Por qué nos dijiste que sí a sumarte a PINE, a una formación como esta, programa de introducción a nuevas economías? Dale.
Ay, joya que sacaste la pantalla compartida porque a mí también me gusta verles. No vale esa pregunta, porque yo se las acabo de responder improvisadamente y los voy a hacer quedar demasiado bien. La verdad No, es no, que, no nos hagas quedar demasiado bien. No, no, que no se tenga que ver tanto con nosotros, que tenga que ver con un espacio así. O bueno, decir lo que quieras. bueno, yo habité muchos años espacios parecidos a, no sé si parecidos a este, pero vinculados a la frontera del desarrollo sustentable, por así decirlo, ¿no? Triple impacto, etcétera, etcétera. Y de un tiempo a esta parte, ahora le iba a decir cuando me presentara, para compartirme también, siento que mi rol está en otro lado, me siento realizada en esos espacios en donde mi vocación quizás tiene que ver o se cruza con aquello que está también necesitando mi contexto, y me alejé de espacios como este. Pero Vic y Meli formaron parte de la formación activista que ensayamos hace un par de meses y nos conocimos y compartimos, y la verdad es que decidí venir porque, por ella y por él, porque sentí muy genuina la propuesta, sentí que era parte de un proceso que yo siento necesario, que tienen que atravesar muchos grupos de mayor coherencia y radicalidad, si así se quiere. Y por lo pronto también me sorprendió, porque invitarme a mí a abrir un programa tiene su cuota de osadía. Así que bueno, y fundamentalmente porque dentro de todas las palabras que recién aparecían en pantalla, que también las habito en lo personal y en los espacios que comparto con otras personas, hay una que me interesa profundamente traer al ámbito de la deconstrucción, si se quiere, y es la de esperanza, ¿no? Porque la esperanza radicada en el esperar que otras personas, otras instituciones, otros espacios vayan a traer soluciones al real bardo en el que nos encontramos. Bardo, para quienes no son argentinas, argentinos, es como, ya no digo más quilombo porque sé lo que significa, pero es enorme catástrofe más allá de lo imaginable que vamos a enfrentar, ¿no? Y hablar de esto con todas nuestras vulnerabilidades sobre la mesa me parece fundamental. Así que acá estamos. También el volver me pone incómoda en algún punto, y deshabitar mis zonas de confort es un propósito al que reafirmo todos los días, así que bueno, heme aquí. Gracias. Bueno, todo tuyo. Bueno, primero somos un montón. Muy pocas veces estoy en salas de Zoom con tantas personas. Bueno, muy pocas veces no, pero es un desafío complejo, porque siento que parte de la conversación que vamos a tener, más allá de presentar cosas que muy probablemente ustedes conozcan, tiene que ver con la posibilidad de que cualquier conocimiento que vaya a crearse a partir de estas interacciones va a ser nuevo solamente en tanto sea de construcción colectiva. Tengo un amigo muy querido, Damián Berseñasi, que es médico de la Universidad de Rosario, y él siempre me dice esto, ¿no? No existe ningún conocimiento nuevo, porque si no es de construcción colectiva ya no tiene nada de novedoso. Vic ya me presentó, le agrego a esa presentación algo formal que soy mamá, porque creo que este contexto, traerme en lo que habito cotidianamente, también habla desde el lugar, ¿no? de profunda tristeza también que puede producirme saber que vamos a habitar en el lapso de nuestras vidas. Y voy a tirar una máxima, ya me la van a escuchar decir muchas veces, pero después se vuelve cotidiana: el colapso de esta civilización. Yo tengo suficientes pruebas de gente que trabaja empíricamente en cuáles son los factores que van a hacer que de acá a 2050, pongámosle, es una aproximación, muchas de las variables
de los modelos matemáticos que estudian qué puede pasar con nuestras sociedades, aseguran que no hay forma de sostener la civilización termoindustrial por mucho tiempo más. Dicho esto, vuelvo a la cuestión de que soy mamá de 2 niñas muy pequeñas, con lo cual el ejercicio colectivo de duelar la normalidad que conocemos me parece fundamental, porque muchas de las palabras que salían antes, tuve que googlear una, me pareció espectacular. Antes de entrar en el cosito ese de Menti, alguien puso en el chat que hablar de esto le producía solastalgia, que es una palabra que yo no conocía, así que traigo también mi vulnerabilidad de no saberlo todo, y la googleé, y encontré que solastalgia es un neologismo que describe una forma de angustia, estrés mental o existencial causado por el deterioro medioambiental. En la mayoría de los casos, esto hace referencia al cambio climático global. Sin embargo, eventos más localizados, bla, 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 también pueden causar solastalgia. También en otros ámbitos, yo habito muchos ámbitos de compartir a través de otras autoras, de otros autores, incluso de películas, una serie con la que estoy haciendo un cine debate que ya lleva un par de ediciones, que se llama El Colapso, que la recomiendo mucho. Abre la posibilidad de conversar sobre los aspectos que siempre estuvieron fuera de la discusión ecologista. A mí me gusta mucho una autora que se llama Yayo Herrero, es una ecofeminista española. Hace muy poquito, yo después les voy a compartir este artículo, escribió un artículo increíble sobre el miedo, el valor, el coraje, y la imposibilidad que ha tenido el movimiento ecologista de hablar sobre el miedo y de comunicar desde la verdad geofísica del contexto que estamos habitando. ¿Por qué? Por miedo a que la gente tenga miedo, a crear pánico, desoyendo lo que ha sido la evolución de nuestra especie y de todas las otras especies frente al miedo. El miedo es una cualidad emocional que nos prepara para sobrevivir a peligros extremos. Lo único que no podemos hacer, porque nos va a hacer mucho mal, es tener miedo en soledad, porque las estrategias de supervivencia frente al colapso que se avecina necesariamente tienen que ser construidas de forma colectiva. Ahí como rápido, y ya empezamos con la presentación, no se preocupen que también voy a compartir pantalla. ¿Alguien de quienes estamos acá no tiene miedo frente al contexto ecológico y climático? Voy a ser específica para no irnos por otros tipos de miedos. Levante la mano, así estoy viendo todas las cámaras. ¿Alguien no tiene miedo? Máximo no tiene miedo. Estaba Nani, creo, pero con la mano nomás. Alejandra no tiene miedo. Martín no tiene miedo. ¿Alguna o alguno tendría ganas de compartir muy brevemente por qué no tiene miedo? Yo te puedo compartir. Vale. Yo tuve miedo por un montón de cosas muy fuertes, muy intensas y que tal vez no estaban en mí solucionarlas, pero lo que yo siento es que si tengo miedo, no puedo accionar para modificar lo que está así en mis manos, aunque sea mínimo que sea. Si tengo miedo, Bien. me paralizo. Entonces, miedo no. Bien. Miedo afuera. Bárbaro, gracias. Vale, bueno, ahí hay una diferencia como muy sutil entre miedo y terror. Lo que paraliza es el terror, y el terror es producido por desconocer las causas de aquello que nos produce miedo. De allí que yo creo que abrazar el miedo de conocer la información nos genera mucha fortaleza para no caer en el terror y paralizarnos. Dicho esto, vi también que apareció la palabra responsabilidad. La responsabilidad etimológicamente viene de responder ante, con lo cual nos pone en un lugar de mucha necesidad de coherencia en el caminar lo que hablamos, ¿no? Ustedes están aquí porque de alguna forma u otra quieren ser
agentes de cambio desde la construcción quizás de nuevas formas de organizarnos económicamente, ¿no? Y eso se contrasta con otra palabra que apareció, que es impotencia. Impotencia viene de no tener poder para. ¿Quién nos hizo creer que no tenemos poder para? Es ridículo creer que no tenemos poder para. Y ya creo que voy en algún momento a demostrar esto. Bueno, voy a empezar con la presentación. Dicho esto, vuelvo a la cuestión, ¿desde dónde voy a hablar? Dije solamente que soy mamá, soy mujer. Eso tiene muchas implicancias en este momento histórico, muchas implicancias sobre las formas que quizás hemos tenido que adoptar para poder trabajar de esto, para poder hablar desde un lugar que sea creíble socialmente. No somos referencias legítimas para la mayor parte de la sociedad, las mujeres. Estoy en el sur global, habito a Villayala, Latinoamérica, como todas y todos y todes ustedes. Uso el pronombre femenino por ahora, y me interesaría que cada vez que interactuemos durante la presentación, a mí me gusta, o sea, si quieren abrir micrófono para hacer alguna pregunta concreta sobre algo que no se entienda de la presenta, por mi parte es bienvenido. Me interesa profundamente que podamos bajar la barrera del negacionismo frente a lo que vamos a ver como datos. Nuestros cerebros no funcionan, esto está muy demostrado sociológicamente, no funcionan accionando a partir de la información empírica, y esto es un enorme desafío para mí. No vamos a ser nuevas o nuevos activistas o agentes de cambio a partir de datos, eso no funciona así, funcionamos a partir de emociones. Aún así yo sostengo que como nunca en la historia estamos más que justificadas y justificados para tener miedo, para estar enojadas y enojados, y para querer exigir un cambio radical en cómo vienen funcionando las cosas, porque toda la ciencia demuestra que tenemos razón. Bien, y voy a arrancar con mi presentación, que es profundamente empírica. Si alguien quiere o tiene necesidad de identificar, yo en general hablo de las fuentes que cito, en todos los casos voy a citar las fuentes. Voy a compartir pantalla, pero si en algún momento se me pasa, me pueden preguntar. La enorme paradoja del colapso es que esto puede ser profundamente vital. Las mayores evoluciones sociales a lo largo de los 10.000 años de historia moderna de nuestra especie se dieron ante situaciones imposibles de resolver, con lo cual bien vengo en algún punto que este momento pueda ser profundamente creativo si sabemos traer todo el tiempo al plano de la conciencia desde donde pensamos las soluciones que vamos a ofrecerle al sistema para cambiar cosas. Desde dónde pensamos, desde qué matriz, desde qué paradigma, desde qué contexto. Por eso me traje desde mi contexto, mi contexto social, histórico, cultural, situado. Todos los conocimientos se producen de forma situada en contextos. Entonces va a ser muy difícil pensar soluciones homogéneas para la enorme diversidad de contextos que sirven en el planeta. Siempre me preguntan, ¿y con qué vamos a reemplazar al capitalismo? Y siempre respondo lo mismo, con nada. No lo vamos a reemplazar con una cosa. El título tiene una suerte de provocación, ¿no? ¿Qué es ver con ojos despejados? Si alguien leyó a Carlos Castaneda, quizás esto le resuene desde algo que Don Juan, ese brujo simbólico que caracteriza las obras de Castaneda, trae todo el tiempo, ¿no? La necesidad de dejar de mirar simplemente y de realmente ver con ojos despejados lo que la realidad nos está demostrando. Para mí hoy la realidad cada vez es menos esa construcción intersubjetiva que buena parte de la economía hegemónica nos ha hecho creer que existe. Perdón, a los economistas, tipo, los voy a matar, por eso no soy economista. Pero creo que si están acá es porque creen que la economía tiene que salir de la locura en la que está inmersa. Las realidades intersubjetivas que construyeron buena parte de las realidades imaginadas que habitamos, Harari habla mucho de esto, necesariamente tienen que responder
a un contexto que es el único que existe, que es el geofísico. Y digo, no es el único que existe desde lo metafísico, arranqué citando a Castaneda, con lo cual entenderán que no me guía solamente lo que vemos, pero la realidad es que la crisis climática le importa más o menos el PBI, existe como tal en el plano de la materia. La extinción masiva de especies existe como tal en el plano de la materia, y eso es lo que a mí me interesa traer a esta conversación, porque muy probablemente las otras 11 clases que vayan a tener con gente increíble, admirable, que quiero mucho en muchos casos, aunque no compartamos a veces visión, va a ser sobre realidades imaginadas, que son igualmente de valiosas que las geofísicas, pero quizás se vaya a ver poco de lo que existe en el plano de la materia real, y hoy tenemos que verlo porque lo que está en juego es demasiado grande. Está en juego la probabilidad cierta de extinción masiva, incluida nuestra propia especie, en el lapso de nuestras vidas, no en una futura generación, no a fin de siglo. En la próxima década vamos a ver cambios radicales en el comportamiento de los ecosistemas y del clima, y cada nuevo evento climático extremo, como los incendios en corrientes de ahora, están disparando nuevos procesos que retroalimentan la rueda de degradación. Bien, dicho esto, me gustaba arrancar con esta, por ahí conocen esta cita, es de un economista, y creo que es buena parte de lo que guía muy probablemente, no sé, ni le pregunté a Meli ni a Vic nada sobre esto, pero el propósito de esta formación de PINE, de este programa. No hay forma, desde las leyes termodinámicas, de continuar aumentando el volumen de la economía global, porque eso se va a chocar inevitablemente con los límites del planeta. No estoy diciendo con esto que el planeta no tenga la capacidad de regenerarse, de allí que, bueno, yo hice una especialización en desarrollo regenerativo, pero la voracidad y la velocidad en la que estamos desde hace muy aceleradamente 40 años consumiendo la biocapacidad no le está dando tiempo al planeta para regenerarse, con lo cual el seguir con la carrera loca del crecimiento exponencial es básicamente o una locura o una realidad imaginada muy bien instalada. Voy a dividir esta presenta como en dos bloquecitos. Yo creo que estamos en una crisis sistémica, aludiendo a un físico que me gusta mucho, que es Fritjof Capra, que recomiendo mucho de leer. Tiene un hermoso libro llamado La trama de la vida, y habla de el momento actual como una crisis de percepción. No es solamente ecológica, no es solamente climática, no es solamente social, es una crisis que pone en juego la propia forma que tenemos de ver al mundo y a las otredades, a las otras personas, a las otras formas de vida, a la tierra, a los cuerpos. La relación vincular en este punto de la historia es tanto o más importante para la construcción de nuevas economías que Wall Street, las finanzas, whatever. Bien. Contexto de crisis ecológica. El simbolito que ven ahí arriba, que es el mismo que yo tengo por acá atrás, yo no me estoy viendo, pero bueno, capaz que lo ven, es el símbolo de la extinción. No es solamente el símbolo del movimiento del que soy parte, es de uso libre, y es el símbolo de la extinción, es un reloj de arena. Esta gráfica lo que hace es un resumen hiper simplificado de un informe que salió en 2019, que es el informe de IPBES. IPBES es el panel intergubernamental sobre biodiversidad y ecosistemas. Es un organismo dentro de la familia de las Naciones Unidas, igual que el IPCC, que seguro que lo han escuchado nombrar con mayor frecuencia. Y IPBES desarrolló durante 8 años un estudio de comparación entre científicas y científicos de todo el mundo para tener una dimensión de la foto de la Tierra hoy, de cuál es el estado de situación y salud de los ecosistemas y la biodiversidad. Y las conclusiones a las que llegó son las que ven acá. Existe por lo menos 1 millón de especies con riesgo cierto de extinguirse en el corto plazo.
El 75% de la tierra ya está profundamente dañada. Otra autora que a mí me gusta mucho y la suelo citar es Donna Haraway. Donna Haraway habla muy hermosamente de cómo es un imperativo civilizatorio aprender a vivir y a morir en un planeta que ya está profundamente dañado. Este 75% de ecosistemas terrestres alterados para 2050 va a llegar al 100%, según las proyecciones de IPBES. No hay metro cuadrado de la Tierra que no esté hoy afectado por la forma en la que producimos y consumimos dentro de este sistema económico. 66% de los océanos, se perdieron el 85% de los humedales, etcétera, etcétera, etcétera. Todas iba a decir filminas y cualquiera, todos los slides de esta presentación tienen links a el informe del cual salen, con lo cual después de que subamos la presenta van a poder ir a la fuente de cada una de de estos gráficos y tal. Ahora, ¿qué trae de interesante IPBES en esta foto planetaria? Y quiero hacer una salvedad acá. Cuando yo cito informes de Naciones Unidas, no es porque crea que es la mejor información científica disponible, de hecho creo que es mucho peor la información disponible, pero es la forma de ir con la línea de base mínima, aunque el diagnóstico sea tremendo, y la verdad estar bien blindada de críticas contra argumentos, porque no sé si ustedes saben, para que un informe de Naciones Unidas salga a la luz, todos los países que son parte de las Naciones Unidas, que a esta altura de la historia son casi todos los del mundo, tienen que dar su visto bueno. Con lo cual, todo lo que acá figura lo comparten todos los gobiernos del mundo en tanto diagnóstico. Y ahí se abre la pregunta, si todos los gobiernos del mundo dicen que esto es verdad, ¿cómo puede ser que nada cambie? Hay muchos grupos científicos más certeros para mí. En Francia hay muchos grupos de colapsólogos, ahora se les llama, que indican que estos números son mucho peores de los que aquí se presenta. E IPBES trae 5 causas principales y me interesa la primera. La principal causa de pérdida de biodiversidad y degradación de los ecosistemas es el cambio de uso de las tierras y el mar. Voy a traducir esto porque a las Naciones Unidas le encanta ponerle nombres rimbombantes a las cosas para que no se entienda la cuestión de fondo. Básicamente nuestro sistema de producción de alimentos. Básicamente nuestro sistema de producción de alimentos. Las fronteras agropecuarias del mundo se extienden sobre todo y en nuestros países, estoy hablando de Latinoamérica, para producir alimento de animales industrializados en su mayor parte y para producir combustible. En el caso argentino, más del 85% de la producción de commodities del campo, esto es soja, maíz, etcétera, etcétera, se usa para exportarla en formato de industrialización secundaria en otros países para darle de comer a los animales industrializados. Esto es, yo no era una ecologista vegana activista hace 5 años. Hoy creo que si no disputamos el modelo de producción de alimentos, no tiene sentido hablar de nada más. Muy difícil para nuestra región, que tiene tasas de consumo de carne altísimas que necesariamente tienen que bajar, no solamente por la cuestión de ética animal que podemos o no compartir, sino porque comer animales en esta proporción está aniquilando la vida silvestre. Eso lo estamos viendo ahora en Corrientes. Cuando hablo con mis compañeras biólogas de Corrientes me dicen, y de hecho el otro día hice un vivo con Sofía Heinonen de Fundación Rewild en Argentina, dice, mi principal temor ahora es que ante la falta de alambrados después de los incendios, le cuento a las personas no argentinas, estamos sufriendo en una de las provincias más importantes en tanto alojan humedales en su región, un incendio catastrófico que ya se comió más del 10% de los humedales de la provincia, el nivel de devastación es inconmensurable, y el principal problema es, muchos en realidad, pero el fuego se inicia para renovar pastizal para darle de comer a las vacas. Bueno, eso es un dato de color para bajar del macro telescopio al microscopio. Paso. Con lo cual, desde la economía es interesante pensar, para mí,
qué patrones culturales y productivos es necesario transformar para que esta principal causa de pérdida de biodiversidad de ecosistemas, que es el avance de la frontera agropecuaria, se transforme sin que se depriman completamente nuestras estructuras productivas. De allí que mi lucha flagrante es con el agronegocio. Bien. Este informe que ven acá es el informe Planeta Vivo. El informe Planeta Vivo es un informe que sale cada 2 años, lo elaboran el WWF, yo trabajé en esa organización 2 años, y la Organización Zoológica de Londres, y lo que hace es desde el año 74 traquear el tamaño de las poblaciones de vertebrados. ¿Qué estoy diciendo con esto? El tamaño de las poblaciones es la cantidad de individuos que componen una población determinada, de vertebrados en este caso. Desde el año 74 al año 2021, esto salió el año pasado, en nuestra región, el tamaño de las poblaciones de vertebrados se redujo en un 94%. No 10, no 20, no 30, 94%. Esto es la puerta a la extinción masiva de especies en 40 años. ¿Por qué? Sobre todo porque les mostraba lo que les mostraba en el slide anterior. Y a nivel global, el tamaño en que se han reducido las poblaciones de vertebrados es del orden del 75%. Este índice, si lo googlean, igual yo se los voy a dejar linkeado, se llama Índice Planeta Vivo. Con respecto a la crisis ecológica, creo que esto es ya suficiente información para tener una dimensión del tamaño de la devastación que estamos hablando. No es se extinguió una especie, y bueno, estamos hablando de la primera aniquilación biológica registrada en la historia de la Tierra. Un amigo biólogo, Claudio Campaña, le llama así, no es una extinción masiva de especies, porque las 5 extinciones anteriores se dieron por multiplicidad de factores que no estuvieron a cargo de una sola especie como este caso. Esta es una aniquilación biológica en la que nuestro modelo de producción está exterminando la vida sobre la Tierra en estos porcentajes. No un poquito, 94% en nuestra región. Y voy, creo que quizás a lo que pueda llegar más a interesar, aunque también es sobre lo que hay más información disponible, pero tiene otro nivel de complejidad el entendimiento quizás sobre los datos que aporta el contexto de ya no cambio climático, ni sino yo ya ni le digo crisis, le digo caos climático, pero bueno. A mí me interesa sobre la crisis climática también nombrar qué cualidades tiene este enemigo, ¿no? Porque si están al tanto de la conversación global alrededor de este tema, sabrán que, por ejemplo, Biden, el presidente de Estados Unidos, ya nombra el cambio climático como el principal enemigo de los norteamericanos, y bueno, toda esta narrativa bélica sigue sobrevolando la geopolítica mundial. Y si le tuviéramos que asignar cualidades de un personaje, yo creo que parte de lo que trae la crisis climática es algo como bastante inefable, ¿no? Inefable es eso que no se puede nombrar. Y en el momento de buscar ponerle palabras a qué es la crisis climática o qué cualidades tiene, se me ocurrieron estas cosas. Es universal la crisis climática. Afecta absolutamente todo. Como vamos a ver, no hay metro cuadrado sobre la Tierra, por más ecoaldea a la que nos vayamos, por más montaña a la que nos querramos escapar, por más búnker que se construyan los ricos, que no vaya, por más otro planeta al que se quiera ir Elon Musk, no hay forma de que los efectos de la crisis climática no afecten absolutamente todo. Es universal, es existencial. Es una crisis que pone en riesgo la supervivencia de 1 millón de especies, como veíamos antes, incluida probablemente la nuestra. Es exponencial. Con cada segundo de inacción y de business as usual, esto empeora, pero no un poquitito, exponencialmente. A pesar de todo esto, a pesar de ser la catástrofe más enorme a la que se haya enfrentado nuestra civilización,
todavía nos queda muy lejos. Pero no nos queda muy lejos geográficamente, nos queda muy lejos en ese relato intersubjetivo que es la realidad imaginada que habitamos. No es parte de las conversaciones públicas, salvo cuando se prende fuego algo, entonces lo usamos de justificación, es el cambio climático. No, el cambio climático no es justificación de nada, es el contexto sobre el cual construir política pública y privada en los próximos años, no mirando para atrás y en cómo se vienen comportando los factores atmosféricos durante los últimos 20 años, sino las proyecciones que ya existen y para nuestro país están hasta mapeadas para los próximos 30. En ese sentido, nos queda muy lejos, y nos queda muy lejos también porque es difícil hablar de esto, porque nos pone frente a preguntas imprescindibles que tienen más de existencial, muchas veces, que de utilitarista. Y eso es algo que hemos perdido como civilización también, en eso de alejar los problemas y cuantificarlos y pasarlos solamente en planillas Excel. Hemos desconectado completamente la visión de cómo gestionar. A mí no me gusta usar la palabra recursos naturales, creo que la naturaleza no es un recurso, de gestionar la vida social y los materiales que esa vida social necesita de forma colectiva, solidaria y en este punto de la historia regenerativa. Bien, ¿qué pasa con la cuestión climática? Tiro algunos datos para que les queden así como... Este problema empieza con la revolución industrial. Fin del siglo XVIII, empezamos a quemar primero carbón, luego petróleo, para hacer que las cosas funcionen, con tasas de retorno energético muy altas. Supongo que ya alguien después les va a hablar de las tasas de retorno energético, no sé, supongo, es básicamente la cantidad de energía que sacamos en función a una unidad que invertimos. La tasa de retorno energético hoy, por ejemplo, del petróleo y el gas es cada vez más deficiente, por eso el sector de los combustibles fósiles es el más subsidiado del mundo, porque ya no es rentable. Es demasiado el dinero que hay que invertir porque la frontera se extendió, la frontera energética está mucho más lejos de lo que estaba hace 30 años. El pico del petróleo, según la Agencia Internacional de Energía, se alcanzó en 2005. Eso no quiere decir que mañana nos quedamos sin petróleo, quiere decir que estamos en una carrera hacia la baja. Ahora, lo interesante es que emitimos a la atmósfera, desde que empezó la revolución industrial hasta la fecha, 1000 gigatoneladas de dióxido de carbono. Pero la mitad de todo eso fue con posterioridad a 1990. Y durante los últimos 30 años, lejos de estar siendo consecuentes con lo que la geopolítica y las negociaciones del Acuerdo de París dicen que está sucediendo, en lugar de disminuir, aumentaron 60% en el lapso de la mayoría de las vidas de quienes y que estamos acá, que no sé si hay algunas personas con menos de 30 años, creo que sí, pero no sé si tantas. ¿Qué quiero decir con esto? Que no fue siempre así. Por eso se le llama al periodo con posterioridad a 1990. ¿A alguien se le ocurre muy rápidamente qué pasó ahí? Rápido, ¿a alguien se le ocurre tirar una palabra? La caída de la Unión Soviética. Bien, la caída de la Unión Soviética y en particular la instalación global de un modelo de organización económica que necesita constantemente, gracias José, crecer. ¿Para qué? Para abastecer en muchos casos necesidades que son básicas para la supervivencia, pero en la enorme mayoría de los otros casos la acumulación de riqueza material en muy pocas manos. Bien, el gráfico que ven acá es un gráfico en donde el único observatorio que existe sobre acumulación atmosférica de dióxido de carbono está en Mauna Loa, en las islas de Hawái, y viene traqueando la acumulación medida en partes por millón de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Voy a hacer una salvedad. Cuando yo digo dióxido de carbono equivalente es porque
son muchos los gases de efecto invernadero, más de 9. Ahora, para poder tener una unidad de medida con la cual hacer comparaciones, se traduce metano, óxido nitroso, etcétera, etcétera, a un equivalente de dióxido de carbono. Por eso se habla siempre de dióxido de carbono, aunque no es el único gas de efecto invernadero que existe. Por eso la discusión alrededor del metano, y bueno, ya la vamos a tener después, no me adelanto ahora a esto. Bien, esta es la acumulación. Hoy estamos en el orden de las 420 partes por millón. Esto sin contexto no significa nada, pero en contexto significa mucho. Locked-in es ya acumulado, atrapado en la atmósfera. En un escenario, hoy estamos en 420, recuerden, en un escenario de 450 partes por millón acumulados, vamos a una tendencia a aumento de la temperatura global de por lo menos 2 grados. ¿Pero qué pasa? Como cualquier organismo vivo, la atmósfera no responde a dinámicas lineales, y eso es algo que me interesa mucho que sostengan como pregunta desde la visión económica. Los sistemas vivos no responden a lógicas lineales. Las sociedades tampoco. Entonces, cada vez que aparezca la gran solución diciendo vamos a atrapar dióxido de carbono de la atmósfera, entonces va a bajar la cantidad de dióxido de carbono acumulado que venimos trayendo, bueno, la verdad es que no es así. Hay lógicas inerciales, ecosistémicas y atmosféricas que indican que lo ya acumulado no va a poder desacumularse en lo que queda de siglo. Entonces vamos inevitablemente a un escenario de aumento de la temperatura global de más de 2 grados, es mucho peor, pero ya lo voy a decir después. Ahora, en esta misma lógica no lineal, con 460 partes por millón acumulados, el escenario climático es de 5 grados. ¿5 grados respecto a qué? 5 grados a fin de siglo respecto a la temperatura que teníamos cuando se empezó a medir antes de la revolución industrial. Hoy estamos, para que se den una idea, bueno, no, creo que tengo un gráfico donde digo esto. Esta es la torta de cómo se compone por sector a nivel global las emisiones, ¿no? Sobre todo la cuestión energética se lleva buena parte de la responsabilidad, pero lo que no está descrito en este gráfico es cómo la energía que se usa, acá está puesto por sector energético nada más, pero el modelo de producción de alimentos y de uso de suelo usa mucho de este 73.2% que vemos acá, con lo cual asignarle exclusivamente la responsabilidad de emisiones a los combustibles fósiles es profundamente inexacto, sobre todo en países como el nuestro, en donde el principal eje productivo está basado en el agronegocio. Bien, y acá, para de nuevo tener contexto, ¿no? Recién recordemos 420 partes por millón es donde estamos ahora. Ahora, ¿qué pasa si miramos para atrás en tiempos de la Tierra? Y esto se puede medir, por suerte. La carga atmosférica de dióxido de carbono que tenemos hoy, es el locked-in en la atmósfera, es comparable a un momento de la Tierra hace entre 4 y 4.5 millones de años atrás, un periodo que se llamó Plioceno, en donde esa acumulación estaba cerca de las 400 partes por millón. ¿Cómo era la Tierra en ese momento? Bueno, el nivel del mar era casi 24 metros más alto que hoy, la temperatura promedio era casi 14 grados más alta que en la época preindustrial. Y ustedes me podrían preguntar, che, pero no estamos ni en pedo viendo esas condiciones ahora. No, claro, pero por lo que les decía antes, por las lógicas inerciales y por las dinámicas no lineales. Esta acumulación de dióxido de carbono, hoy se la está fumando el mar sobre todo, que es el principal regulador climático que tenemos, pero ya está llegando a su punto crítico de acumulación. Los ecosistemas, por eso es imposible hablar de crisis climática sin hablar de crisis ecológica. Los ecosistemas son los que vienen en buena parte siendo sumideros de mucho del dióxido de carbono que hemos liberado a la atmósfera. El problema en el que estamos es que esos ecosistemas están empezando a colapsar. La Amazonía, y a esto se le llama punto crítico o de no retorno a nivel ecosistémico. Hay 9 grandes ecosistemas que regulan la dinámica atmosférica global y ya están alcanzando su máximo pico de tensión. ¿Qué pasa cuando se traspasa el punto crítico de un ecosistema? Empiezan a retroalimentarse ciclos
valga la redundancia, retroalimentación positiva. Voy a dar 1 o 2 ejemplos, lo que quieran. Amazonía. Amazonía es un bioma que regula, mucha gente dice el más importante del mundo, la dinámica atmosférica global. Históricamente fue un ecosistema sumidero de dióxido de carbono. ¿Qué quiere decir? Capta mucho más de lo que libera. A partir de la exacerbación de los incendios forestales, sobre todo que se profundizaron desde el gobierno de Bolsonaro, hoy Amazonía está empezando a ser un emisor neto de dióxido de carbono. Pasó de cumplir una función de absorción a liberar más de lo que capta y acumula. Lo mismo está pasando con el permafrost. El permafrost es esa capa de hielo que cubre buena parte del hemisferio norte hacia el este, en Siberia, y a partir de los incendios y del aumento de la temperatura global, esta capa de hielo se está derritiendo 100 años antes de lo que la comunidad científica esperaba. ¿Qué pasa cuando se derrite el permafrost? Varias cosas. Esa capa de hielo acumula enormes cantidades de materia orgánica almacenadas durante millones de años en la Tierra. Al derretirse, esa materia orgánica, ¿qué empieza a hacer? A liberar metano. El metano es un gas de efecto invernadero muchísimo más intensivo que el dióxido de carbono. No solo eso, esa capa de superficie blanca tiene un efecto muy particular que es refractar luz solar, el efecto albedo se llama, es blanca, refleja el sol y hace que no acumule tanto calor la superficie terrestre. Al derretirse esa capa blanca, la masa orgánica acumulada, que es negra, empieza a acumular todavía más calor. ¿Qué pasa entonces cuando se derrite el permafrost? Porque alcanzó su punto crítico, se inicia un ciclo de retroalimentación positiva. Positiva no quiere decir que es bueno, positiva quiere decir que empeora todavía más las condiciones que la llevaron a ese punto inicial. Eso está pasando en todos los ecosistemas del mundo ahora. Alcanzaron sus puntos críticos y están iniciando ciclos de retroalimentación positiva. Sigo. Por eso es que no estamos viendo estas condiciones, porque los ecosistemas vienen, bueno, perdón, me fui para adelante, los ecosistemas están acumulando impactos y tensión de esta acumulación de gases de efecto invernadero, pero ya están alcanzando sus puntos críticos. Por eso es perfectamente plausible que situaciones de colapso vengan de un día para el otro y no sean paulatinos ni progresivos. Bien, voy a acelerar un cachito. Esto que hay alguien que no tenga idea de lo que es el Acuerdo de París, estoy haciendo como un barrido rápido. Abra micrófono y diga, no tengo idea, porque no voy a poder. No tengo idea. Listo, joya. El Acuerdo de París es un acuerdo que firmaron todos los países del mundo, vinculante en el año 2015, por el cual se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero con 2 grandes objetivos. Llevar a la mitad las emisiones globales hacia el año 2030, esto es en menos de 8, e ir hacia la carbono neutralidad en el 2050. ¿Por qué esto es importante para la conversación que van a tener ustedes? Porque llevar a la mitad las emisiones de dióxido de carbono según la conformación que hoy tiene la dinámica económica global es reducir el volumen de la economía a la mitad en 8 años. Reducir el volumen de la economía en 8 años. Ir hacia la carbono neutralidad hacia el 2050 es que no exista ningún tipo de crecimiento del PBI en los próximos menos de 30 ya. Salvo que la matriz energética y que la regeneración de los ecosistemas contribuya a absorber emisiones o por lo menos no seguir generando. Entonces, todos los países en 2015 dijeron, sí, estamos al horno, pero al horno fuerte. Vamos a reducir nuestras emisiones súper rápido, de forma súper agresiva, y para eso firmamos el Acuerdo de París. ¿Para qué? Para hacer todos los esfuerzos posibles en no superar el 1.5 grados de aumento de la temperatura global respecto a los niveles preindustriales. Esto ya se sabe igual que es imposible. Esta es una ficción de las Naciones Unidas, que el 1.5 ya lo estamos alcanzando.
Y quiero hacer acá una aclaración. Cuando hablamos de aumento promedio de la temperatura global, no estamos diciendo que en todo el mundo va a ser un poquito más de calor, 1.5 grados en definitiva no es nada, eso es el promedio. Hay lugares del planeta que con un aumento de la temperatura global de 1.5 grados van a estar 7 grados arriba de lo que están ahora. 5, 3. Muchas partes de la Argentina, sobre todo la región noroeste, en un aumento global de 1.5 se van a entre 3 y 4 grados más arriba. De allí que la importancia de hacer todos los esfuerzos posibles por sostenernos debajo de 1.5 era el objetivo del Acuerdo de París. Esto ya no se va a alcanzar, entonces hay que imaginar escenarios realistas en un contexto de aumento de la temperatura global de, en mi mirada, ya después voy a decir cuántos grados. Ahora, la barra que ven acá dice 1.5 Paris Agreement Goal. Ese era el objetivo, estamos acá, we are here. 1.2 es lo que ya aumentó la temperatura global al año pasado. Bien, el escenario optimista del Acuerdo de París dice: si todos los países que presentaron sus compromisos nacionalmente vinculantes, esos son los NDCs, van por todo, el escenario de aumento de la temperatura global queda en un promedio de 1.8, se sabe que va a ser 2.4. Voy a usar los márgenes de arriba porque todo esto se aceleró mucho. Según los Pledges and Targets, esto es los compromisos y objetivos de todos los países frente al Acuerdo de París, si implementaran concretamente lo que comprometieron, vamos a un escenario de 2.1, 2.6. Ahora, si respetamos solamente los objetivos de 2030, vamos a casi 3. Pero la real acción del comportamiento económico y de emisiones de todos los países del mundo, es decir, lo que ocurre en el plano de la materia, la realidad geofísica, según los proyectos que se implementan, no se están llevando a un aumento de la temperatura global de entre 2.7 y 3.6. Esto que ven acá es un gráfico que sale del Emissions Gap Report. El Emissions Gap Report es un reporte que hace el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que calcula cuál es la diferencia entre lo que habría que hacer para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y lo que ocurre en el plano de la realidad. Pero saqué este gráfico porque inevitablemente puede surgir la pregunta, ok, y que la van a ver seguro en las siguientes clases. ¿Es necesario que todas las personas del mundo consuman menos, a pesar de que eso puede llegar a ser profundamente injusto para quienes todavía no se desarrollaron o no alcanzaron niveles de bienestar dignos? ¿O quiénes son los verdaderos responsables? No sé si los verdaderos, los mayores responsables de la crisis climática. Bueno, la barra vertical es el promedio per cápita de emisiones en un año. Se mide como toneladas de dióxido de carbono equivalente por persona. La barra horizontal lo que nos trae es, bueno, ¿qué personas? Bottom 50% income earner, la que está más sobre la derecha. Ok, agarramos a la mitad de la población global, que es la que menos ingresos recibe, y está muy, muy por debajo de esta otra barrita que dice 2.1%, que es lo que podría cada persona emitir. Emitir es consumir, básicamente, para que podamos conservarnos dentro de un aumento de la temperatura global razonable con los objetivos climáticos y aún así incrementar niveles de bienestar. La mitad de la población global todavía podría emitir un poquito más, porque está por debajo de ese crédito que le corresponde a cada persona del mundo. La mitad de la población global podría consumir un poco más. Vamos al 40%, que probablemente nos encuentre a nosotros. El 40% de la población global de ingresos medios ya se fue a la goma. Todos nosotros tendríamos que decrecer
decrecer inevitablemente en nuestros comportamientos de consumo. Pero ¿qué pasa? Hay un salto muy grande con el 10%. El 10% más rico del mundo está en una carrera loca de emisiones. Pero ¿qué pasa con el 1%? El 1% más rico del mundo duplica la proporción combinada de todo el resto de la humanidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Alguien no entendió? Si sumamos todas estas barritas, son economistas la mayoría, o no sé si la mayoría, con lo cual deben entender mucho mejor que yo. Si sumamos todas estas barritas, no llegamos al nivel de emisiones anual que tiene una persona que forma parte del 1% más rico del mundo. De allí que la redistribución de la riqueza, para mí, es inevitablemente la medida de mayor justicia climática que podemos exigirle a los gobiernos antes de pensar en estrategias de decrecimiento, que yo creo que es la única vía. O sea, si yo sé que va a haber un montón de teorías económicas dando vueltas, yo estoy segura de que hay que decrecer en el volumen total de la economía global, incluso antes de planificar otras estrategias para la regeneración. Esto es clave. Josefina. No entiendo por qué si el 1% se encuentra dentro de ese 10%, ¿por qué el 1% es más grande que No lo contiene? Está haciendo un promedio. Está haciendo, dice, Y te da el promedio. El top del 10% tiene un promedio de 20, o sea, de 20 emisiones de carbono en promedio. Pero si solamente consideráramos el 1%, que es el que tiene el mayor ingreso a nivel planetario, eso va a por encima de los 60. Entonces, eso es lo que está teniendo en cuenta. Genial, el resto del 9% le disminuye la cantidad. Claro, le tira para abajo el promedio. Claro, le tira para abajo el promedio a ese 1. Hay 2 preguntas de Ivo y de Pablo. Sí, yo tenía una pregunta con esto último que dijiste, pero sobre todo porque me da curiosidad por ahí el análisis. Si el tema de que la economía decrezca, ¿qué implicaría, digamos, sobre todo para los países en desarrollo, pero los gobiernos siempre recortan primero para abajo por una cuestión casi lógica, digamos? Gracias, Ivo. Bueno, tu pregunta, yo sabía que la palabra de crecimiento ya iba a traer controversia, tipo a primera clase de crecimiento. ¿Qué creo yo? Yo creo que hay que planificar el decrecimiento, que no quiere decir lo mismo que deprimir la economía. Sabemos, porque es una realidad geofísica, que no se puede seguir aumentando el volumen de riqueza material en los niveles en los que estamos ahora. Entonces, sabiendo que ese es un límite geofísico, la responsabilidad, creo yo, gobiernos, empresas, lo que sea, es primero asumir la realidad material de los límites del planeta, y a partir de eso planificar estrategias que tienen que ver, porque lo que vos traes como segunda instancia, que es lógico empezar a recortar de abajo, bueno, es lo que existe ahora. No quiere decir ni que sea justa, ni que sea justo, ni que no se puede transformar. De hecho, creo que es el gran desafío que tenemos por delante. Imaginar pluriversos posibles en donde lo que hoy es normal y rige la conducción de las castas globales deje de serlo, porque es irracional, es injusto y nos está llevando al colapso. Y hay un concepto interesante, yo después les voy a dejar bibliografía adicional, que tiene que ver con la definición que se autoadjudican los países en este nuevo escenario. Hoy hablamos de países del sur global y del norte global, más allá de su posición geográfica, que en buena parte reemplazó lo digamos, desarrollado, subdesarrollado, lo que fuera. Y yo creo que lo más interesante que muestra este gráfico es que, y esto lo digo como ecologista también, en donde esta ha sido una discusión muy, muy ardua. ¿Puede el planeta sostener 8.000 millones de personas? Yo creo que antes de preguntarnos por estrategias de reducción poblacional, tenemos que parar la moto, redistribuir y entender cuáles son las condiciones éticas de vida para toda la gente que ya existe hoy en función de la riqueza que ya está generada, de este 1%. Por eso quiero salirme como del eje de que
todavía necesitamos desarrollarnos, que bueno, lo van a trabajar, me parece que esta es una buena conversa, la dejamos ahí en el estacionamiento porque va a surgir después de que lean las notas de los grupos de trabajo. Pablo. Hola, buenas tardes. No, mi consulta tiene que ver con, sin querer, o sin, digamos, tener un argumento negacionista en relación a lo que estás presentando, porque yo estoy totalmente convencido, así como lo expusiste, de esta cuestión de la responsabilidad de la sociedad en su conjunto y del sistema de producción y acumulación vigente en esta cuestión del cambio climático. Pero quiero saber si dentro de estos modelos de escenarios también se prevé algo que sé que se estudia, digamos, que tiene que ver con el comportamiento del Sol. Digamos, también el Sol, al estar pensándolo como un sistema abierto, el sistema económico, y en este caso hay un ingreso de energía que tiene que ver justamente con este astro, digamos. Entonces, quería saber si eso, porque el planeta tiene, digamos, en su haber una historia, digamos, de cambios climáticos que obedecen muchas veces a razones astronómicas o a los ciclos y demás de rotación del planeta alrededor del Sol. Bueno, sí, sí, emisiones volcánicas, totalmente, sí, claro, hay muchos otros factores, totalmente. Exacto. Creo que me parece que está buenísimo que traigamos preguntas, aunque puedan ser sin pedir disculpas, sin nada, y como nada, si no nos damos esta conversación honesta. A ver, en el último informe del IPCC ya fue categórico. La comunidad científica internacional, y siendo el IPCC conservador, asegura que el aumento de la temperatura global está dado fundamentalmente por causas antropogénicas, es decir, por la quema de combustibles fósiles y la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. ¿Cómo pueden jugar las dinámicas astronómicas en el que aumente más o menos la temperatura? Reviste el mismo peligro esperanzador que creo que al menos en la planificación estratégica de alternativas, quizás sería interesante no contemplar como que nos va a ayudar, porque es incierto, es profundamente incierto. Lo que es cierto es lo que dicen los datos ahora, y es que está todo ese dióxido de carbono acumulado, existe certeza científica absoluta alrededor de su fuente, que es porque aparte ya ocurrió en otros periodos de la Tierra, como veíamos antes, hace 4.5 millones de años, en donde había mucho dióxido de carbono acumulado en la atmósfera, no por quema de combustibles fósiles, sino por emisiones volcánicas en ese caso, y el comportamiento de los ecosistemas es el que vimos en el slide anterior. ¿Qué estamos viendo? Bueno, como consecuencia, la aceleración en la frecuencia y la frecuencia, la extensión y la intensidad de eventos climáticos extremos. ¿Qué nos tiene que preocupar, creo yo, como países latinoamericanos, productores de commodities también en todos nuestros casos? Las secuencias entre sequías e inundaciones y las olas de calor. Bien. Un tema adicional que lo dejo como ventanita emergente, además de la cuestión ecológica y climática, tenemos un problema material, de disponibilidad de material. Y esto es muy interesante en términos de planificar la transición energética. La masa antropogénica, es decir, todo lo que la humanidad ha construido a lo largo de la civilización moderna, hoy pesa más que toda la vida que existe combinada. La infraestructura de nuestra vida cotidiana, el escritorio, esta computadora, los edificios, las calles, todo hoy sumado pesa 1.1 billones de toneladas métricas y equivale en peso seco a todas las plantas, animales, hongos, bacterias. ¿Qué quiero decir con esto? Que quedan pocos materiales por sacar. La transición energética también de las renovables se plantea sobre un escenario de disponibilidad de materiales que es muy finita también, y que está dejando obsoleta mucha masa ya creada, y ahí hay un punto interesante. Todo esto ya está creado y se va a volver obsoleto. Económicamente, ahí hay una punta que tenemos que mirar. ¿Vamos a seguir volando montañas para extraer minerales, o es interesante empezar a pensar en primero, al igual que parar la pelota del crecimiento infinito, ver qué hay enterrado a partir de la minería urbana? Mi gato está acá como loco, y después ver si hace falta sacar más.
Bien, esto no lo voy a, se los dejo, está linkeado a una página de Naciones Unidas en donde se vinculan riesgos de desastre a partir de los puntos de no retorno, es súper interesante. Y antes de irnos al break, como bajando un poco toda la información, si la realidad geofísica nos está mostrando que estamos habitando un planeta dañado, ¿qué proyectos de desarrollo realmente se corresponden con la realidad de la materia? ¿Y en qué momento corresponde implementarlos sin haber acuerpado y asumido el diagnóstico de crisis ecológica y climática? Si las realidades geofísicas demuestran que estamos habitando un planeta dañado, ¿por qué tenemos socialmente la tendencia a creer y actuar en esto que decía al principio, en función al relato imaginado? Si el slide con el que arrancamos esta presentación decía por parte de un economista que no hay forma de seguir con esto, no hay forma, o sea, el relato, la ficción económica de necesitar crecer, de que el PBI aumente, se sustenta en una imposibilidad ontológica demostrada en el plano de la materia. Simplemente no se puede. Entonces, ¿cómo seguimos discutiendo alrededor de el cómo, un poquito más por acá, 6, 5%, 4, 3% de aumento del PBI, necesitar incrementar los niveles de desarrollo, que no estoy diciendo con esto que no sea una discusión válida, estoy diciendo que se fundamenta en mitos fundacionales, en cosas que simplemente no son verdad, son imposibilidades físicas, termodinámicas. Y de allí, lo interesante de pensar, de repensar hacia adentro de nuestras cabezas, porque como decía al principio, juega mucho menos todo lo que yo estoy contando en el relato público alrededor del desarrollo que las ficciones que ordenan nuestra realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Porque es casi poético. Nuestro cerebro funciona traccionándose a la acción a partir de historias que nos ayudan a entender la realidad. Aquello que describe lo más cercanamente posible a nuestra percepción, lo que está sucediendo, nos es creíble. De hecho, consumimos información que refuerza nuestro sesgo cognitivo. Muy pocas veces nos damos la posibilidad y nos forzamos a salir de nuestra zona de confort, a ponernos incómodas, incómodos y a permitir que algo que, bueno, realmente no se ajusta a lo que yo vengo pensando, pueda transformar el paradigma desde donde veo. ¿Y desde qué paradigma nos contamos estas historias? Historias que van a tener que ser de restauración, organizan la vida y también la muerte, porque parte del crecimiento infinito sociológicamente está asociado al momento en el que nace el capitalismo como idea en su momento, y no estoy hablando de Marx, estoy hablando de ese momento, esa transición global que se dio a fines del siglo XV, en donde la colonización de nuestra región, a partir de la llegada de los españoles y la aniquilación, la caza de brujas en Europa, dio paso a la hegemonía de una forma de ver al mundo, una forma de ver al mundo que exterminó la diversidad y los pluriversos. Yo les recomiendo muy fuertemente, para quien no lo haya leído, el libro Calibán y la bruja, de Silvia Federici, que ata y relata una interpretación histórica del nacimiento del capitalismo que es muy esclarecedora para entender por qué estamos acá hoy. Yo sé que esto es profundamente perturbador, pero sobre todo porque es desconocido, no la información, sino vamos a vivir un tiempo en donde la cotidianeidad nos saque todo el tiempo del eje colapso, y eso está bien, si no, no podríamos estar viviendo, pero habitar también la incertidumbre de tener, veía recién en el chat, me voy con muchas más preguntas que respuestas, y está bien, hemos también construido esta cultura anclada en que las referencias legítimas son las que bajan las soluciones y delegamos completamente el poder. Por eso
salía al principio de la pregunta de la impotencia. Urge ganar autonomía para los tiempos que van a vivir. Todo lo que atente contra la diversidad y la distribución está claramente en contra de los patrones con los que funciona la naturaleza, y yo siento que son esos los que hay que mirar para construir algo nuevo en este mundo post-capitalismo. Bien. Impecable. Bueno, muchísimas gracias. Súper mega agradecidos. Mucha información y mucho compartir. Gracias de nuevo. Y gracias a todos, cada una de sus voces. Cerramos esta jornada. Adiós. Buenas noches. Chao, gracias. Gracias. Chao. Buenas noches.